Hablaremos esta noche de la disciplina de las vírgenes. Es una monografía feminista. Atención, amigas. Contaremos qué sucedía en las primeras épocas del cristianismo con las primeras vírgenes consagradas, es decir, aquellas que habían hecho voto de castidad. Los padres de la Iglesia creían que los hombres eran primordialmente espirituales y que las mujeres eran carnales. Bueno, no han sido los únicos en creerlo. Hasta no hace mucho, don José Ortega y Gasset decía cosas como esta. José Ortega y Gasset, que además es un pensador exquisito. Y él sostenía, no sin gracia, que hasta la cosa más espiritual que hacía una mujer estaba bañada por gotas de carnalidad. Que había siempre algo carnal en lo que hacía la mujer, por más espiritual que fuere. Y al revés, en todos los actos del hombre, aún en los más carnales, había algo de espiritual. Y él decía que el hombre era espiritual y la mujer carnal. Y demostraba, de un modo poético al menos, esta aseveración diciendo, bueno, miren, el centro vital del hombre es la mente, decía, por decir, evidentemente. Y el centro vital de la mujer son sus entrañas. Son sus entrañas. Y seguía diciendo, los hombres más espirituales de la humanidad han sido altos y flacos, demostrando que el espíritu se lleva mejor con las carnes magras y prietas que con la morbidez del cuerpo femenino. Todo esto son giladas, pero la gilada de un tipo genial como Ortega y Gasset suele tener, no costados de veracidad, yo no creo un ápice en todo esto, pero nos lo pone en acción y lo vemos pensando, y eso no está nada mal. Los padres de la Iglesia creían que los hombres tenían el patrimonio del espíritu y que las mujeres, especialmente, si es que aspiraban a la santidad, debían enfrentarse a problemas muy difíciles de resolver. Para poder alcanzar la espiritualidad, tenían que renunciar a aquellas cosas que las identificaban como mujeres. Así, al elegir una vida espiritual, debía trascenderse el género. Un género que, según los padres de la Iglesia, era sexual por definición, sexual y reproductivo. Eso era la mujer para los padres de la Iglesia. San Jerónimo, que era de los peores, fue contundente y escribió lo que ahora leeremos. Si ella desea servir a Cristo más que al mundo, dejará entonces de ser mujer y será llamada hombre. El camino de la santidad consistía en cambiar de género, digo yo, con la misma indignación que usted, ¿no? Digo, señalando a una persona que en este momento acaba de llamar a la policía. Y a partir de entonces se desarrolló una disciplina conventual que no luchaba solo con la tentación lujuriosa, sino también contra todo lo que definía a una mujer como tal. Y las primeras vírgenes cristianas debieron someterse a unos encierros que directamente las corrían de género. Una vez que una mujer había tomado la decisión de no casarse, debía hacer un ritual público para certificarlo. La exigencia de ese rito apareció ya desde el año 300, en el concilio de Elvira, en España. Elvira es cerca de Granada, es ahí nomás de Granada, y hay una puerta en Granada que se llama la Puerta Elvira, y que conduce a lo que hoy es la Alhambra, pero en aquel tiempo no era nada. En el año 300 no había musulmanes, no habían llegado ahí. Y no había musulmanes en España, ni en verdad en ninguna parte todavía. Bueno,
Jerónimo explicó, después del concilio de Elvira, en realidad mucho después, que una virgen debía presentarse ante su obispo, quien tenía que cubrirle la cabeza con un velo de novia para presentarla casta y virgen a Cristo. Tertuliano, que se entusiasmó también, dijo que la virginidad física no era suficiente. La mujer también necesitaba ser modesta. San Ambrosio, de quien hablamos cada vez que llueve en este programa, llevó esa lógica al extremo cuando dijo que sin modestia la virginidad ni siquiera existía. La virginidad podía ser violada por una mirada lujuriosa. Atención, amigas. Dice, la rigidez de Tertuliano, me refiero a su rigor expositivo, ¿no? Fue tal que llegó al extremo de afirmar que cuando una virgen desnudaba su cabeza, inmediatamente dejaba de ser casta por completo. Una virgen no solo debía estar velada, sino que debía evitar despliegues de estilo y riqueza, debía eludir el ascetismo ostentoso, porque hasta esa ostentación, la ostentación de la humildad, podía llamar la atención hacia ella y precipitarla en el pecado. No se puede nada. ¿Qué? ¿Cómo no se puede nada? ¿Usted de qué lado está? Bien. El temor de los padres de la Iglesia a la influencia de las comidas también fue grande. Parece que ellos creían que había comidas que incitaban a la sexualidad. ¡Mozo! Las primeras reglas para las vírgenes explicaba que debían ayunar todos los días, no llenar nunca el estómago, y los alimentos que morfaban debían ser refrescantes, como vegetales, hierbas suaves, nada de andar comiendo chimichurri ni eso. No. El vino estaba prohibido, desde luego, porque acaloraba velozmente. El agua era la bebida más segura, el agua con alta presión. Jerónimo esperaba que sus prohibiciones fueran observadas a tal punto que en la comunidad todas las vírgenes fueran mujeres pálidas y delgadas, de tanto ayunar. Ibas a un bailongo que estaban todas... Anémica, sí. No se puede levantar. ¿Qué es esto?, decía. Como estaba prohibido todo lo que fuera sensorial y carnal, una virgen consagrada no debía bañarse. ¿Para qué? Claro, no hace falta. Un baño no solo podía calentar la sangre, sino que podía violar el pudor. Además, un baño podía ser indicio del orgullo de una dama, ahí está, y eso no era aceptable. San Jerónimo aseguraba que la Virgen perfecta, mediante una escualidez deliberada, se apresuraba en deteriorar sus buenas apariencias naturales. Es decir, si vos eras linda, tenías esa desgracia, tenías que afearte cuanto antes. Claro, un poco. Sí, sí. Más trabajo. Sí. Bien. No solo había que apartarse de las cosas mundanas, como la comida y los baños, sino que también tenías que ser indiferente a la propiedad personal. Hay un programa de actividades recomendables, que eran estudio, bordado. Es un centro cultural ese. Sí, exactamente. Pero el estudio no debía servir para enorgullecerte ni para exhibir los conocimientos de una... Porque hay gente que usa el estudio para levantar tipos. Sí. Como hay tipos que usan el estudio para levantar minas. Qué miseria, ¿no? Vale todo. Sí, no. van a los Vale bailes. todo. Van a ¿Y los qué bailes y dice? empiezan a recitar la lista de las capitales del mundo. Pero con eso no levanta nada tampoco. ¿Cómo o sea, que no? ¿Usted dice que sí? No sé. Bueno, también tenías que rezar con frecuencia, desde luego. Aquí tengo el ciclo de oraciones por día. A las 3 de la mañana, a las 6, a las 9 de la mañana, después al atardecer, ¿no? Y después a la medianoche. Es bastante poco. Sí. Las recomendaciones de oración de Ambrosio son estas. No fueron tan precisas, pero siempre había que ser frecuente con la oración. Pero cumplir con todo eso no era suficiente, porque cualquier desdén era pecaminoso. El silencio, otra exigencia.
los padres de la Iglesia consideraban que una boca abierta al hablar revelaba a una mujer abierta al mundo. ¡Epa! Sí, sí, sí. Hablar era una acción no pasiva y por lo tanto no femenina. Por lo tanto, las vírgenes, que debían ser no sexuales, debían ser calladas. Si observabas todas estas reglas, oh joven borrega que escuchas este programa, podías tener la esperanza de realizar una vida espiritual. Pero aún así, esa realización no estaba garantizada. No, por ahí no. Por ahí te ibas al infierno derecho viejo, ¿no? Los padres tuvieron el cuidado de opacar la importancia de la integridad estrictamente física. La verdadera virginidad, decía San Ambrosio mientras le caía la baba por la comisura, podía perderse accediendo a cualquier gesto, atención, una mirada, un utensilio utilizado con delicadeza. Vos, por ejemplo, levantabas la taza de té, así, Ah, con el meñique. con el meñique erguido. tendido, y enarcando Por no la decir. ceja, perdiste la virginidad. Eh, O agarraba una masita, Ay, me parece que... la gula, el pecado de la gula. Todo eso es terrible. Qué difícil. Una mirada lujuriosa. Bueno, eso está bien. Nada, un grito agudo, un gritito agudo. ¡Ay! Chao. Una lágrima también. Así que todo eso te espantaba del cielo. Vos llegabas al cielo, golpeabas la puerta, ¿Quién es? Dolera. Golpeaba la puerta y decía, sí, quiero entrar. Loca, acordate del té, Sí. del gritito. Ay, ¿qué te crees que es esto? ¿Un cabarulo? No hay nadie adentro. Este es el final de este informe que nos mete muchísimo miedo, mucho miedo. Por suerte ahora no ocurre nada de eso. Pero no sé si ha cambiado tanto. Tiene su gracia, la gracia de toda extravagancia, esto que hemos leído, ¿no? La gracia que tiene todo pensamiento poco razonable, tiene un costado gracioso, pero este no, porque esta clase de pensamiento ha provocado muchas desgracias. Mucha gente ha padecido violencia por esto. Así que dedicamos esta breve charla a aquellas damas de nula castidad, de castidad cero. Es un buen nombre para un bolichón. Sí. Castidad Sí. cero. Extraordinario. La clase de mujeres que amamos. Y hemos ido a la discoteca, le hemos hablado de todo esto y el discotecario estuvo de acuerdo con San Ambrosio, con San Jerónimo y con todos los padres de la Iglesia. Y dijo que a él le gustaba la mujer que no tenía novio ni siquiera. Bueno, ¿qué nos importa lo que le gusta al discotecario? Entonces dijo, esta canción fue compuesta Sí. y sin novio. Así que así se llama. Una vieja canción española que tenemos en la versión que se hizo para la película Las cosas del querer, con Ángela Molina. Sí. Y va a cantar Ángela Molina, que según me han dicho, tampoco tuvo nunca novio, tampoco miró a alguien jamás y tampoco levantó una taza de té con el meñique encendido. Escuchemos entonces Compuesta y sin novio.